Yo, yo, bar, hey. Noche larga, mate tibio en la mesada. La ciudad medio dormida, pero acá la data estalla. Yeah, Luces bajas, un sillón, dos miradas. La pregunta que dispara, la respuesta que se clava. Político que se sienta, prometió y la calle espera. Yo pregunto cara a cara, sin libreto, sin careta. Deportista del club barrio, rodilla rota, sueño en alto. Como duele ver la tribuna cuando el cuerpo dice basta. La autora que escribe en sombras habla del miedo y del barro. De cómo la historia cambia cuando alguien alza la voz. Radar de noticias, noche en Mercedes despierta. Cada historia que se cuenta rompe el silencio en la puerta. Radar de noticias, mano a mano a pura verdad. De la plaza hasta la vereda, todo el pueblo quiere hablar. Vecinos simples, ojos cansados, tres laburos, poco plato. Cuentas chistes entre pausas para no largar el llanto. Piba joven con mural, pinto todo el hospital. Dice el arte también cura cuando nadie quiere entrar. Del taller hasta el escenario, del potrero al consejo diario. Somos miles, pocos focos, pero el fuego es necesario. Si te sientas te retrato, si este cuento te incomoda. Es la voz de tu vecino rebotando en cada Radar ronda. de noticias, noche en Mercedes despierta. Cada historia que se cuenta rompe el silencio en la puerta. Radar de noticias, mano a mano a pura verdad. De la plaza hasta la vereda, todo el pueblo quiere hablar. Apaga un rato la furia, prende la charla sincera. Lo que nadie te confiesa sale tarde a cámara entera. Radar de noticias, noche en Mercedes despierta. Cada historia que se cuenta rompe el silencio en la puerta. Radar de noticias, mano a mano a pura verdad. Desde el barrio hasta la historia que la ciudad recordará. Certero que mandó ese ruidito el otro, seguro, pero no sé. Vamos. Tráelo. Buenas noches, Mercedes. Volviendo en el año 2026 con esta nueva edición de Radar de Noticias en el streaming de Mercedes Ya. Ya tenemos a la invitada del día de hoy en nuestros estudios. Un estudio renovado, como pudieron ver en la presentación, con una escenografía nueva, nueva iluminación. Lo pueden ver a la mañana, mucho verde, ahora no se ve. Pero bien, muy bien. Muchas gracias, Carlos. Escuchaste las propuestas que te hicimos el año pasado. No fui el único, fuimos varios. Y ya tenemos en estudios a la concejala del Frente Renovador en Unión por la Patria, Andrea Bossini, a quien le damos las buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches al dueño de casa también. Acá estamos. Acá estamos. Estamos en una situación compleja, complicada, y se trasladó al Consejo Deliberante en la sesión de ayer. Es como que empezaron a mostrar las cartas. La verdad que para hacer una primera sesión ordinaria fue bastante movidita. Creo que, nada, que como pasa en los espacios institucionales, como sucede no solo en el Consejo, sino en todos los espacios, como vos bien decís, es un momento difícil, complejo, con los humores complejos, y a veces no sé, quizás un clima de época al que por lo menos muchos, en lo personal y muchos más, no nos acostumbramos, que es a defender las ideas a veces no siempre con argumentos o a veces adjetivando o quizás no con la mejor de las formas, ¿no? Algunos elegimos seguir sosteniendo la explicación, el argumento, la información y demás, aún en momentos en que uno sabe que es complejo, que como sociedad estamos como más acostumbrados a un mensaje a veces más corto y a veces pareciera que cuanto más agresivo mejor, pero bueno,
soy de las observadas por explicar mucho y dedicar un poco a la palabra, pero bueno, creo que es la forma, que es el modo, que es argumentar, que es poder explicar los procesos que hay detrás de un proyecto, de una decisión, y hacerlo siempre en el marco del respeto, ¿no? Que me parece que es lo fundamental. Voy a abogar a tu conocimiento y a tu experiencia sobre fundamentalmente la parte formal del Consejo Deliberante. Todos esos proyectos que se aprobaron en conjunto, del número 32 al 55, si no me equivoco, ¿de qué se tratan? Porque a los que miramos de afuera y no estamos en el día a día, o sea, no somos parte del Consejo Deliberante, nos queda la duda de qué es lo que se está aprobando. Lo digo como una cuestión de forma, por ahí la Secretaría o la Presidencia o quien corresponda debería dar una explicación más ampliada de qué se tratan los proyectos. Yo lo leí en el orden del día, hice las averiguaciones correspondientes y sé que es sobre cesiones y condonaciones de deudas sobre casas particulares a diferentes contribuyentes. Pero en la sesión no quedó claro lo que se estaba aprobando. Que cumple condición. Mira, me hiciste acordar a una apreciación que me hace mi farmacéutica de toda la vida, que a veces cuando voy me dice, Andrea, cuando se explican algunas cosas, es difícil, que debe ser de las pocas personas o que escucha la sesión completa, y me dice, a veces no se entiende bien de qué están hablando. No sucede a veces solo con la votación, con la nominación de expediente, a lo que te referís, el orden del día, sino que pasa a veces con los temas. La verdad es que, bueno, la orden del día y la temática es pública y también se publica en las redes y demás del Consejo, que como siempre decimos, y que está bueno que los vecinos sepan, que cada sesión ordinaria tiene trabajo previo y anterior, ¿no? De la labor parlamentaria entre los jefes de bloque y de los concejales, que implica que hay posicionamientos tomados y que ya se han mirado los temas con anterioridad, y a veces simplificar leyendo la numeración, que por lo menos se lee, y no dar tanta información, tiene que ver con hacer más ágil la sesión, y que lo que se escucha así no implica y no quiere decir que los concejales no tengan conocimiento de la temática. Por supuesto que se pueden hacer sugerencias y está bueno llevarnos eso para pensar que se puede. Que creo que justamente ayer, mirá, creo que cuando se nombró la numeración se pudo observar y decir que se trataban de condonaciones de deuda. No se mencionó en ningún momento. Empezaron a discutir que hasta el 55, hasta el 54, hasta el 53, y se enredaron en esa discusión para después armar el segundo bloque de proyectos ordenados y aprobados, y nunca se mencionó. Sí, tienen que ver con los temas que vos traías, y precisamente cuando se acordó la aprobación sobre tabla se menciona directamente y se registra en actas cada número de expediente. Por lo general hasta la numeración que tiene alguna diferencia, o no sé si sería objeción, sino por ejemplo el pedido, como ocurrió ayer, de que algunos expedientes pasaran a comisión para ser trabajados mejor. No quiere decir que los demás no estén trabajados, sino que ya se había preacordado la aprobación, y al tener que ver todos con la misma categoría o tipo de tema, se menciona de esa manera para hacer más ágil. Sí, se entiende que es una cuestión de agilidad para no quedarse 4 horas, porque el procedimiento artículo por artículo o proyecto por proyecto lleva muchísimo tiempo. Pedir la tabla, aprobar la tabla, pedir el proyecto y aprobar el proyecto parece corto, pero cuando vos estás hablando de 30, 40 expedientes, lleva muchísimo tiempo. Proyectos que tienen la misma naturaleza en estas dos temáticas, por eso la aprobación así en conjunto, pero digo, para que la ciudadanía se quede tranquilo, no implica que no se vieron, pero bueno, siempre la sugerencia de por ahí mencionar por lo menos la temática principal se puede sugerir, y la llevaremos como sugerencia también, pero también recordar, como te digo, que la temática además y el orden del día se publica y está al alcance de las redes y del Consejo Deliberante también para la ciudadanía que lo sienta así. Pero bueno, a veces sí, en el devenir de la locución y de la tarea no se amplifica todo, que a veces aún así, siendo sintéticos en algunas cosas, nos quedamos 4 horas o más menos, sesiones que y llevan, ayer fue de 3 horas y tiempo. pico.
que lleva 3 su horas y tiempo pico ayer. y que por lo menos algunos creemos y consideramos que hay que darse los tiempos necesarios en el marco del respeto, por supuesto, para la discusión, para la puesta en conocimiento y la deliberación de los temas, que bueno, que para eso los vecinos y vecinas nos votaron y para que los representemos y nos demos los tiempos que nos tenemos que dar en las sesiones y en el trabajo en comisiones también. Hay algo que no... Está bien, yo por ahí es mi edad la que me lleva a que las cosas, hay ciertas cuestiones formales que no me gustan. La posición de la concejal de La Libertad Avanza, cuando manifiesta que ella va a seguir en esa postura violenta y agresiva, sin importarle los reglamentos, sin importarle nada. ¿Cuál es, en algún momento, la presidenta Mariana San Martín le dejó en claro que seguir en esa postura va a determinar que sea llamada la atención? ¿Qué se puede hacer para que eso no pase? Mira, yo precisamente no comprendí muy bien desde dónde y por qué la concejala había salido por ese lado expresando eso precisamente ayer. No tuve la oportunidad de hablar con ella sobre la En, cuestión después. en dos alocuciones previas, el presidente del bloque de Fuerza Patria, Santiago Altuve, se quejó de las calificaciones, de que no se utilice un discurso calificatorio, Sí, adjetivaciones, como mencionó ella. adjetivaciones. Bueno, yo creo que hay dos cuestiones ahí, ¿no? Creo que más allá de los reglamentos y demás, que ahora lo podemos charlar también, que a eso se refería la presidencia del Consejo, digo, nuestra libertad de decir y nuestra libertad de fundamentar y abogar y explicar nuestros posicionamientos, que por supuesto nunca van a ser iguales y por eso la diversidad de pensamientos y de bloques en el Consejo, digo, esa libertad del decir tiene un marco para muchos de nosotros, un marco de respeto vinculado a lo humano y el respeto del otro aunque piense distinto, así estuviéramos en un recinto, en una esquina o hasta en una mesa de café, y además tiene el marco de nuestra intervención y digo, así como en la escuela podemos hacer determinadas cosas y otras cosas no, nuestro quehacer, además de incumbencias en temáticas y cuestiones que podemos y no podemos, que también lo podemos conectar con los pedidos de informe, que fue otro gran tema de ayer, pero digo, nuestra reglamentación tiene también un marco de nuestra libertad como concejales, tiene un marco de respeto desde lo humano frente a un otro y también un marco legal. El reglamento y la LOM, pero sobre todo el reglamento interno, tiene un procedimiento que le marca, digo, a la presidencia cómo manejarse frente a algunas actitudes que se entienden o si algún otro concejal se siente agredido, además por la expresión. A mí me ha pasado en lo personal varias veces y siempre discuto lo mismo y es algo que creo que es importante que algunos sostengamos este año. Defender ideas con vehemencia está bien, pero nunca deben incluir dirigirse a actitudes personales o adjetivar, en nuestra opinión, a un otro. Uno puede argumentar y debe argumentar con datos, con cuestiones de sus convencimientos, pero que eso no implique en un dirigirse, nada, sin falta de respeto a los demás, porque digo, ella mencionaba ayer, yo hablo así, lo seguiré hablando, pero bueno, digo, más allá de la intención o la forma de cada uno, hay un otro que recibe o entiende, volvemos a lo mismo, aunque vivamos en tiempos rápidos y en tiempos donde parece que la violencia y los modos más agresivos estuvieran un poco más habilitados, muchos entendemos que no, y yo creo que es un espacio que la intervención fue más que pertinente de la presidencia y que creo que nos tenemos que remitir a no naturalizar algunas formas de argumentar y ser respetuosos, pero bueno, más allá, la presidenta se refirió a procedimientos que están marcados y hasta que pueden en el extremo terminar en una sanción o suspensión con llamado de atención y demás, que como bien lo dijo la presidenta, ojalá no tenga que darse, pero frente a esa expresión de decir yo funciono así, lo seguiré haciendo, lo que hizo la presidencia, como corresponde, referir lo que marca el reglamento a todo el cuerpo, ¿no? Para que lo tengamos presentes. Vos mencionaste recién pedidos de informes y algunos temas. Hubo dos temas en particular. Yo miré la sesión completa desde que empezó hasta que terminó.
Hubo dos temas que de alguna manera se calentaron, digamos, por llamarlo de alguna manera. Uno de ellos fue un pedido de informes de Vecinos por Mercedes, donde solicitaba un determinado número de datos sobre el Rafán. Ustedes votaron en contra para que eso no se trate, para que, o sea, eso no proceda. ¿Cuáles fueron las justificaciones? Mira, si querés, antes de ese proyecto en particular y de otros pedidos de informes en particular, me gustaría aclarar algunas cuestiones vinculadas otra vez a procedimientos y a lo que debemos y las formas que tienen nuestras intervenciones como concejales. Porque ayer también, y yo siempre lo digo, una cosa es tener posicionamientos distintos frente a algunas cuestiones y otra es faltar a la verdad en términos cuando se generalizan cuestiones. Ayer se dijo en más de una locución de la oposición, nunca acompañan pedidos de informe, lo cual no es cierto. En muchísimas ocasiones acompañamos pedidos de informe desde el recinto, en muchísimas ocasiones, aún siendo oficialismo que acompaña una gestión municipal, hemos hasta firmado prontos despachos pidiendo que alguna temática o alguna respuesta suba más urgentemente al recinto. Digo esto, no es que no se acompañen pedidos de informe, a veces, como ocurrió en este caso y en otros casos, la forma, el alcance del pedido de informe excede desde nuestro entender lo que puede o no puede hacer un concejal en determinados tiempos y determinadas cuestiones. Precisamente el que vos referís, que tiene que ver con Rafán, para que nos entienda el vecino y la vecina que nos está escuchando, es el sistema de transparencia y de trabajo con lo que tiene que ver con los gastos y las funciones, alcance y organigrama del municipio. En esto, cada fin de año, digamos, hay dos momentos en los que los concejales tenemos para trabajar lo que tiene que ver con cuentas y con organigrama y funciones, que es la rendición de cuentas que viene próximamente sobre el año transcurrido, que es el 2025, que es ahora en mayo, y la etapa de trabajar presupuesto y código de procedimientos y demás, que es sobre fin de año, que también hicimos. Lo que explicaba el jefe de bloque, el concejal Santiago Altuve, es que no estamos en contra de pedidos de informe, insisto, muchísimas veces hemos acompañado pedidos de informe, se señalaba ahí, el Ejecutivo nunca contesta, tampoco es cierto que nunca conteste, a veces hay plazos que se extienden, insisto, hemos acompañado hasta pronto despacho para que esos tiempos sean más cortos, pero no es cierto que no se acompañen pedidos de informe. Pero digo, en este caso entendimos que el tipo de pregunta y consulta tenía que ver con mucho de lo que va a ser acreditado en mayo, que falta un mes, y que en ese sentido, en tiempo y en el tipo de consulta y el tipo de informe, se excedía las funciones y lo que podíamos preguntar como concejales. Por eso ese pedido de informe no se acompañó. Otros se han acompañado directamente también en el día de ayer y otros se han pasado a comisión para poder trabajarse mejor. Lo más importante en esto, Fabi, que me parece es que no confundamos a la comunidad. Digo, que a veces observemos un pedido de informe, se acompañe o no se acompañe, no tiene que ver con que lo plantee la oposición, no tiene que ver con querer proteger a la gestión municipal, sino entender que a veces no corresponde la forma del pedido de informe, que nos excede en tiempo, que nos excede en lo que es lo que debe hacer un concejal, y tiene que ver con eso, no con que porque somos oficialistas no acompañamos pedidos de informe, que no es cierto, ni que el Ejecutivo no conteste informes. De hecho, lo decía el jefe de bloque, ayer mismo la propia orden del día contenía respuestas de informes. Por eso digo, cuando generalizamos, cuando a veces en la vehemencia de defender ideas podemos decir cosas que no son ciertas en términos de datos y de información, más allá de posicionamientos. Me parece que ahí, como funcionarios públicos, no contribuimos a aclarar y llevar información certera a la comunidad. Otro de los temas que se trató ayer, que no tuvo tanta relevancia, pero que sí tiene una relevancia superlativa en lo social, es el tema del tratamiento sobre los modos, las formas y las características que se van a llevar adelante para los cursos en Mercedes a partir del 2027. Y bueno, y el tema de esta terrible pérdida que tuvo toda la ciudad de Mercedes, que vos lo dejaste más que claro, de que lo perdimos todos.
¿Cuál es la postura que ustedes adoptaron? Porque hubo dos proyectos, uno de la Libertad Avanza y uno de Vecinos por Mercedes. Sí, con naturalezas diferentes. Bueno, primero, más que nada, tocando un tema tan sensible, como bien decís, para todos como comunidad. Como lo decíamos, como lo dije en la sesión, creo que este hecho, que fue un homicidio en un espacio público, es realmente una tragedia, primeramente para las familias, y aprovechar la oportunidad para una vez más expresarnos acompañando y abrazando a esa familia en su dolor de lo que es una pérdida irreparable, que es una vida de un joven de la ciudad. Pero dicho esto, era lógico, y comprendo que como concejales ese era un tema tocado en el recinto. De hecho, en particular, personalmente entendí que en los días próximos a tanto dolor, desde mi humilde opinión, y por eso fue la actitud que yo tomé en lo personal, las voces públicas deberíamos ser muy cuidadosos en precisamente la voz pública frente a los primeros días de un hecho tan doloroso. El tema se trabajó en el recinto en dos proyectos, como vos bien decís, un proyecto que fue presentado por Vecinos por Mercedes, que tenía que ver más que nada con un pedido en detalle del procedimiento y demás cuestiones frente al hecho, que si me preguntás, creo que frente al hecho, la parte organizativa y el acceso del sistema de salud, el procedimiento policial y demás, realmente funcionó bien en términos de, ojalá el hecho no hubiese ocurrido, por supuesto, pero frente al hecho, la emergencia y la atención de salud llegó rápidamente, lo que se pudieron esclarecer y poner a disposición del proceso judicial un montón de información, incluso las aprehensiones enseguida. Pero bueno, frente a los proyectos entendimos que el proyecto de pedido de informes excedía lo que tenía que ver con el Consejo y en ese momento, y que entendíamos era parte de lo que podía ser trabajado también en esta mesa o comisión o mesa de trabajo que el propio intendente en el inicio de sesiones mencionó iba a llevar adelante, o iba a propiciar como Ejecutivo Municipal, donde todos los actores involucrados en lo que tiene que ver con nuestra fiesta popular de los carnavales, que no solo es el Estado municipal, que son cada grupo que trabaja todo el año para poder llevar adelante su presentación, que son los clubes, que son nuestros bomberos voluntarios, que son incluso las familias y los trabajadores que tienen los puestos de venta también, que todos los actores vinculados a nuestros carnavales puedan darse un trabajo serio para trabajar y ver, analizar lo que sucedió, analizar también las cuestiones vinculadas a los operativos y a pensar juntos cuál es la mejor manera de encarar la continuidad de nuestros carnavales a partir de la próxima edición. En ese sentido, lo que entendimos como bloque es que frente a los dos proyectos, el proyecto de Libertad Avanza, que era propositivo, no compartiendo nosotros en particular la posibilidad de que, a ver, lo que entendíamos es que no era lo ideal que pensar el proyecto planteaba como posible solución y pedía que se evaluara eso como posible solución al Ejecutivo, el traslado a otro espacio como es el Parque Municipal de Los Corzos, entendiendo que... Vos sos mucho más chica que yo, pero Ujú. por ahí te acordás. Mira, no sé si en esa época tu papá no era concejal. En un año se llevó el corso al parque, que fue un desastre, y otro año se hizo en la 40 y 29. Ujú. Fueron dos experiencias durante el gobierno del doctor Julio César Giosio. Porque el problema que planteaba Giosio es que no quería tanto ruido de la puerta de la municipalidad. Los dos conocimos al doctor, sabemos cómo pensaba. Pero bueno, las experiencias marcan de que el lugar para hacer un espectáculo de esa dimensión, con esa impronta y siendo una marca de toda la vida de la ciudad, no se puede sacar de ese lugar. ¿Cuál es tu postura y tu mirada respecto a... Por supuesto no se discute, los cursos de alguna manera van a tener que seguir, pero ¿es en la 29 o hay que sacarlo de la 29? Lo que creo que es parte de la postura, primero terminar de decirte cuál fue el posicionamiento del bloque más allá de mi opinión personal, y era entender que
Si fuera un traslado del lugar una posible solución u otras posibles soluciones, deben ser producto de ese trabajo participativo y de esa mesa y de ese espacio que me enseñó el señor intendente. Por eso, la síntesis y lo que salió aprobado, que nosotros entendimos que era lo mejor, fue precisamente como Consejo Deliberante solicitarle al Departamento Ejecutivo se efectivice esa mesa de trabajo participativa donde todos los actores de la ciudad que tienen que ver con nuestros carnavales como fiesta popular pueda conformarse y pueda trabajarse. Si vos me preguntás, que creo que lo que surja como la mejor manera, seguramente habrá cuestiones que ajustar, seguramente habrá cuestiones que mirar, sean parte de ese análisis de toda la comunidad y no solo de un concejal o dos o tres que crean, que piensen que el traslado es la solución, ni tampoco de un intendente, sino de todo, que es que el Ejecutivo Municipal propicie, un poco facilite y si se quiere dirija en términos de facilitar ese espacio participativo, pero que se analice entre todos. La opinión de Andrea, digamos, tiene que ver con que creo que ninguna problemática social se soluciona corriendo del foco del lugar. Y creo que, como lo dije ayer en la sesión, Brian, se nos murió a todos como sociedad. Creo que cada vez más los conflictos se resuelvan de manera violenta. Tiene que ver con un montón de cosas que nos pasan como sociedad y que nos pasa a todos. Creo que algo que también se mencionó ayer, no es mi palabra, sino de otra concejal, alguien que también tuvo sabias palabras y nos enseñó mucho en el marco de un dolor enorme, que es el papá de Brian Walter, que siempre digo que en el dolor de una pérdida, quienes más derecho tienen a decir lo que quieran y enojarse con quien quieran son quienes sufren directamente una pérdida, y aún en ese inmenso dolor ese papá nos habló a todos y a los jóvenes en particular a pensar en la violencia, en las consecuencias que puede tener la violencia. No creo que tenga que ver directamente con los corsos, esa y con el carnaval, esa es mi opinión. Podría habernos ocurrido también como sociedad en un desfile de una fecha patria, podría haber ocurrido, no sé si la solución tiene que ver con el traslado de un lugar, como tampoco digo, creo que se soluciona, no tengo nada en contra de los barrios privados, pero digo, si nos encerramos en un barrio para que no pase, si entendemos que lo que no nos gusta tiene que alejarse, el foco no es el que corresponde. Me parece que esto tiene que ver con muchísimas variables que tenemos que poder analizar, con las violencias que se viven hoy en día al extremo, que hay sectores, personas que tenemos determinados recursos para resolver conflictos y otras, que por supuesto frente a un hecho, insisto, como el que ocurrió, debe haber consecuencias, debe procederse como la justicia y los códigos corresponden. Creo que todo eso funcionó bien y se está trabajando muy bien. Creo que nadie debe arrogarse la solución de la cuestión, que es compleja, que es una cuestión social y que por lo menos tiene que ser producto de lo que se decida, de un espacio participativo con todas las voces. Ese fue nuestro posicionamiento y creo que es demasiado a esta municipalidad, a esta organización o cualquier otro intendente o intendenta pensar o responsabilizar a una instancia organizativa de todo lo que ocurre en un espacio público. Me parece que es demasiado, que nos pasó, insisto, como sociedad y que debemos trabajarlo entre todos. Eso es lo que creo y un poco lo que creemos. Por eso se acompañó la modificación del proyecto que tenía que ver con esto, con acompañar la propuesta del intendente y pedir como Consejo Deliberante que esa instancia se constituya y se pueda trabajar la cuestión que, insisto, no tiene que ver para mí con el carnaval, sino con lo que nos está ocurriendo como sociedad y que tenemos que desandar las violencias, desandar los conflictos y pensar cómo trabajamos estas cuestiones. Hay un tema que viene casi a colación de esto, que se utilizó mucho políticamente y me hago cargo de lo que digo, utilizando una palabra que yo utilicé mucho durante la semana posterior al asesinato de Brian, que es el carancheo. La Libertad Avanza está carancheando contra el intendente desde el momento mismo que sucedió el hecho y se siguen agarrando de hechos que son de carácter social, y acá abogo a tu experiencia como licenciada en trabajo social. Hubo otro caso de este joven que fue golpeado en una fiesta clandestina. Bueno, hechos. En el lapso de 2 o 3 semanas hubo 3 o 4 hechos de orden de seguridad
¿Cómo ves vos la seguridad de la ciudad? Porque es lo que se ha implantado en las redes sociales con con la replicación de un sector político de la ciudad acusando al Ejecutivo Municipal de inactividad y fundamentalmente al secretario de Seguridad de la ciudad. Pero lo que creo, y es un poco lo que charlábamos recién, vinculado también a la tragedia del homicidio de Brian, digo, estos hechos que estamos narrando, como otros, incluso como sucede mucho en lo que se suelen llamar hechos de inseguridad, que tienen que ver con conflictos previos al momento de la agresión, que tienen que ver con cuestiones que venían de antemano, y creo que tiene que ver con esto de cómo estamos como sociedad y cómo se incita a las violencias, incluso hasta desde las voces públicas. Digo, cuando es prácticamente imposible, con esto no quiero defender, siempre hay cosas para mejorar en términos de seguridad, seguramente, pero digo, es imposible que el Estado esté al cuidado de cada ciudadano en cada momento. Pasa lo mismo no solo con las violencias y las agresiones y los hechos de inseguridad, sino lo mismo con el tema tránsito. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Si no ponemos como comunidad, si no trabajamos algunas cuestiones, es imposible que haya un agente de tránsito en cada esquina, que el Estado esté en cada lugar todo el tiempo, digo. En este sentido, insisto, creo que hay que trabajar las raíces de las violencias. Creo que estamos pasando un momento muy complejo. También la cuestión económica, el humor social está complejo y son todas cuestiones que hacen a que todo estalle más. Yo creo que, digo, como pasa con la mayoría de los homicidios y demás, no son fortuitos, no suelen ser, lo dicen las estadísticas, ¿eh? No es solo una idea nuestra. La mayoría de las muertes se dan en conflictos entre personas que se conocían, la mayoría de las muertes tienen que ver, lamentablemente todavía hoy, con cuestiones vinculadas a femicidios o a mujeres en manos de varones que han sido parejas o exparejas que la sienten su propiedad. Digo, cuando eso sucede es muy difícil que el Estado pueda cuidar estando todo el tiempo en todos lados. Con esto, insisto, no quiere decir que no haya cuestiones que mejorar, siempre las hay, pero digo, me parece que es bastante más complejo y en este sentido creo que traer políticamente algunas cuestiones como cuestión de aprovechar ha ocurrido siempre, no sé si en cuestiones tan sensibles, yo creo que es parte de lo que te digo, que se han corrido líneas en este último tiempo que son complejas, que a mí realmente me preocupan muchísimo. Había umbrales, me parece, del uso de algunas cuestiones que no habíamos transitado nunca y que ahora están ocurriendo, como estos modos agresivos para expresar ideas y demás, que realmente me preocupan porque van generando como un sentido de orientación. Y me parece que todos los que somos especialmente funcionarios públicos o las voces públicas tenemos aún más responsabilidades en lo que decimos, en cómo lo decimos, en cómo planteamos las cuestiones, aún más que un ciudadano y una ciudadana, digamos, de a pie, sino que tenemos mayor responsabilidad. Y es complejo pensarlo, digo, si pensamos en un presidente que en una apertura de sesiones ordinarias más que un discurso comienza y termina agrediendo todo el tiempo en algo que creo que ni ocurre en una cancha de fútbol, me parece que también es preocupante y que de alguna manera va como habilitando determinadas, esto, ¿no? Que hablarnos mal, que dirigirnos mal al otro, que no respetarnos es moneda corriente que se puede y eso es como un caminito que en el extremo puede terminar con la combinación de un montón de variables en una agresión mayor. Eso es lo que creo. Pero por supuesto que siempre habrá cuestiones que mejorar. No quiero que esto se entienda como una justificación de cómo funciona la seguridad en la ciudad, sino como todo lo que hay detrás, social. todo lo que hay detrás de lo que a veces se lee como una cuestión de inseguridad y es bastante más complejo. En ese mismo marco se están dando situaciones, creo que están marcados dentro de lo que el esquizo paranoide que ocupa la Casa de Gobierno lo denomina, y la calificación es mía, personal, en la batalla cultural. Esos
lugares que vos decís que se van corriendo no están inmersos dentro de lo que ellos pretenden como batalla cultural, destruyendo todos los cimientos de una base formativa de asociación, de cooperativismo, o sea, porque cuanto más agredas al otro, más solo te quedás, por lo tanto, individualismo. Yo creo que, a ver, me parece que, insisto, las agresiones, el modo, las formas, ahora más que batalla cultural nos hablan de cuestión moral, ¿no? Y me pongo a pensar, bueno, desde las moralidades y el respeto a la democracia, si no arranca por el respeto a la democracia, a las instituciones, al otro, digo, y también, ¿no? La vara moral para algunos y no, Bueno, yo ahí y no muchas para veces he todos. tenido un debate, porque si vamos a la etimología, tanto la ética como la moral son rasgos formativos del devenir social. O sea, no es lo mismo los parámetros éticos y morales de, por decirte, Francia de 1800 que la Argentina de 1900 y la actual. ¿No será eso lo que están tratando de generar, una nueva ética y un nuevo concepto de moralidad? Igual, insisto, complejo pensar en moralidad en el marco de agresiones, en el marco de no respeto a leyes que se votan como la emergencia en discapacidad. Bueno, teniendo el parámetro anterior. ¿Y si ellos quieren imponer eso como moralidad? Para que sea la regla y no la excepción. La moralidad en términos de, a mí lo que más me preocupa es que se viene como construyendo, y aparte son palabras muy usadas por el presidente y personas de bien. Hablar de personas de bien implica que estás presuponiendo personas del mal, ¿no? Eh, Un término muy usado por Videla y por Agosti en las declaraciones en la época de la dictadura. y los extremos de que, a ver, yo no digo cuando se habla de la libertad y de la libertad en términos de solo el mérito, la igualdad ante la ley, ¿no? Digo, los méritos valen, el esfuerzo personal, por supuesto, que vale, pero ojo con esto de la libertad solo pensada en mí, sin pensar, sin pensar en los demás y sin pensar en el código social de convivencia, ¿no? Y que hay libertad, que podríamos pensar en libertad y en igualdad ante la ley si todos partimos de las mismas condiciones o si el Estado, que es nuestra mirada del Estado, desde el municipal, provincial y nacional, acompañe que precisamente esas líneas de largada, digamos, como comunidad, sean las mismas, se estén en el mismo posicionamiento para realmente estar en la misma instancia bajo la ley, ¿no? En ese marco encontramos por ahí, cuando vos hablabas recién de los corrimientos sociales, encontramos hechos que me reía mucho mirando un video hoy, porque lo escuché al hijo de Mauro Viale diciendo en un video, en una exposición pública en su programa, que si lo que hace este gobierno, el 10% lo hubiera hecho un peronista, el país explotaba. Es como que desde la irrupción de Milei en el gobierno está todo permitido y no le importa nada. Yo creo, mira, hablaba con alguien hace un ratito de algo parecido a lo que planteás y creo que no lo hubiésemos hecho nunca, porque digo, aún con todos los errores cometidos, que fueron muchos, con Ujú. todo lo que no pudimos hacer, con un montón de cuestiones que tenemos que ser capaces de revisar desde el peronismo en lo que fueron distintas instancias de nuestro gobierno, de gobernar desde el peronismo, nunca lo hubiésemos hecho, porque digo, aún cometiendo los errores o no pudiendo manejar variables que no se pudieron y la inflación con la que terminamos y un montón de cuestiones, jamás hubiésemos llevado adelante un ajuste tal que implicara que hoy el pueblo argentino, como lo sucede, estén datos, el endeudamiento familiar, la morosidad de pago, y precisamente también no nos salió entre todos los intentos porque siempre las alternativas fueron con la comunidad dentro, ¿no? Aún con todas las dificultades, todos los aciertos y todos los errores cometidos y todo lo que no pudimos hacer, jamás hubiésemos permitido que la comunidad esté pasando por lo que está pasando. Yo creo que es realmente terrible aquellos que andamos, aquellos que trabajamos en el territorio,
esta cuestión, ¿no? Las familias endeudadas en casi el 50% de su ingreso para pagar deudas, digo, comprar la leche con tarjeta de crédito, el que tiene el privilegio de tener una tarjeta de crédito, pedir préstamos. Que no se la hayan cortado todavía. Pedir préstamos para pagar los servicios, digo, un montón de cuestiones que realmente el peronismo no lo hubiese hecho. Digo en esto también siendo autocríticos, ¿eh? Yo creo que además de los sectores de mayor vulnerabilidad, hubo gran parte de la clase trabajadora a la que no pudimos llegar y muchísimas cuestiones, pero creo que nunca lo hubiésemos hecho. Pero creo que sí, los costos siempre para un determinado sector político como el peronismo siempre han sido más altos. Eso es real. Vos hablabas recién de los costos. Yo estoy viendo y haciendo una comparación histórica a situaciones que están sucediendo con el pequeño reducto que queda de clase media, similares a lo que pasó en el 2001, similares a lo que pasó en el proceso de reconversión entre el 2002 y el 2003 en el gobierno de Eduardo Duhalde, hasta que termina de apagar el incendio, porque eso hay que decirlo, el que apagó el incendio fue Eduardo Duhalde, dejó un país de pie, estructurado y conformado para que después se produzca lo que se produjo durante el gobierno de Néstor Kirchner. Porque todo el mundo habla de la maravilla del gobierno de Néstor Kirchner, que no hay que quitarle mérito, pero sin el proceso previo de apagar el incendio y poner a la Argentina de pie que hizo Eduardo Duhalde, esto no hubiera pasado. En ese marco, ¿qué es lo que nos está pasando como sociedad, fundamentalmente en la clase media y en la clase media baja, que no se reacciona socialmente ante estos atropellos, tanto desde el punto de vista social como del punto de vista económico? Yo creo que debe haber muchísimas variables, no me animaría a hablar por la comunidad en este sentido. Te diría que me preocupa más que no haya reacción de quienes dirigen hoy el país de estas cuestiones, ¿no? Nos venden o nos convencen de que, por ejemplo, la reforma laboral, llamada modernización, fuera el problema, los costos laborales para el empresariado y demás, cuando creo que la mayor cuestión tiene que ver con, nos hablan de dos modelos y en realidad cuál es el otro modelo, cuál es el modelo económico, con una reactivación de la economía en términos de mercado interno que no se da, con un ahogamiento enorme, con pymes que cierran, con pérdida de trabajo. Digo, cuando asesores y quienes entienden de economía, y no todos economistas peronistas, ¿no? Me parece que no hay capacidad de escucha ni de reacción de nuestro presidente y de quienes dirigen hoy de muchísimas cuestiones, insisto, no solo los que piensan parecido a nosotros están marcando y diciendo que si no hay reactivación económica, si no hay dinero y recursos que para que pueda manejarse mejor el mercado interno y se reactive, esto se va a poner aún más complicado. Me parece que es así, pensando, ¿no?, en la reforma laboral, para ponerlo en ejemplo y no ser tan compleja en el decir. Digo, si uno piensa en un restaurante, por ejemplo, ¿no?, y en un pequeño empresario gastronómico y demás, por más que llevemos, como se ha llevado a instancias casi de esclavitud, otra vez las cuestiones laborales, digamos, eso, ¿por qué pensar que ese empleador va a tomar más gente? Si siguen entrándole la misma cantidad de personas y si tiene 10 mesas sigue llenando 5, digo, ¿por dónde pasa la cosa? Si no hay activación y no hay movimiento económico, por más que algunas cosas se pudieran entender que no es nuestro criterio, como modernización y demás, no se va a reactivar, y creo que eso es realmente terrible. Pero bueno, algo habrá también de lo que fueron nuestros errores cometidos también, pero creo que como sucede con las violencias, la reacción o los tiempos de reacción como comunidad y demás son muy diversos, pero creo que el pueblo argentino cada vez más está sintiendo lo terrible de esta cuestión y de la complejidad. Insisto, el nivel de endeudamiento familiar, en el pago de deudas, las familias argentinas ya en su gran mayoría se endeudaron para pagar servicios, se endeudaron para comer, deudas que no pueden pagar.
y eso también va marcando algunas cuestiones. Hoy miraba por televisión varios de los canales de televisión porteños mostraban que se hizo en la rural, en la ferial de la rural en Palermo, una expo del trabajo. Un conjunto de empresas, casi todas ellas localizadas en Capital Federal, hicieron una expo convocando a la posibilidad de conseguir mano de obra, o sea, contratar gente, y escuchaba cosas que me parecieron espeluznantes. Chicas de 20 y pico que decían que trabajaban 6 a 8 horas por 350 a 450 mil pesos por mes. Que si, por ejemplo, trabajando en la gastronomía, si algún cliente se ponía alguna objeción, automáticamente eran despedidas, sin indemnización, por supuesto trabajaban en negro. Empleados administrativos que trabajaban por 600 mil pesos al mes y que cumplidos los 6 meses de prueba, entre comillas de prueba, porque están en negro, no hay ninguna reglamentación que lo normatice. Que ahora son más flexibles esos tiempos también. Los despiden. En ese marco es lo que a mí me asombra la quietud y la pasividad del pueblo argentino, porque las chicas, cuando el periodista de C5N, les preguntaban qué les parecía, y todas contestaban lo mismo: es lo que hay. Si querés trabajar, es lo que hay. Aspiro a más. Yo sé que tengo que cobrar por 8 o 9 horas diarias cerca de 1 millón de pesos, pero nadie te lo paga. Sí, creo que a la realidad que describís le sumaría lo que implica lo que se gana por 6 u 8 horas, que eso no alcanza la sobreocupación. Digo, la mayoría de las trabajadoras y trabajadores formales o informales están buscando sobreempleo, si lo consiguen y si pueden, para poder intentar arrimarse a tener el estilo de vida que supieron tener, digo, ¿no? Digo, más allá de los números que nos cuentan o nos dicen, que si uno chequea, incluso por el INDEC, incluso por... Pero si vivís en Loma de Zamora y trabajás en Palermo, los 600 mil pesos, por lo menos 400 se te van en viaje. Yo digo que más allá de lo que nos cuentan o nos venden, invitaría a pensar a cada uno de nosotros, cada uno de su lugar y su realidad económica, que nos dicen que, a ver, con lo que ganás y lo que ganabas antes, a cuántas cosas accedías y a cuántas cosas accedes hoy, aún habiendo afinado el lápiz al extremo en distintos sectores, ¿no? Lo gravísimo es que incluso en algunos sectores ese afilar el lápiz implica comer menos, implica comprar una leche a cuenta, implica, nada, no sé cuánto más resto tener. Y si a eso le sumamos que no hay una mirada, insisto, de modelo de país que active la economía, donde un gobierno, vos hablás de esto de feria de encuentro de empleo, no dejamos de poner plata y recursos en las escuelas técnicas, que también formaban oficios. No hay cuidado de las economías regionales, no hay cuestiones que protejan nuestra industria nacional. Vos mencionabas la ley de esclavitud, que le digo yo, ellos le llaman la ley de modernización. ¿Con qué expectativa un joven, no hablemos de una persona mayor de 45 años porque directamente el mercado está cerrado, pero un joven de entre 20 y 30 años, ¿con qué expectativa se va a volcar a estudiar si sabe que el mercado lo va a terminar despreciando? Porque ya no tiene valor el contenido que uno... O sea, el patrón te va a pagar lo que él quiere. Que es lo que no logro... hablo con mucha gente durante la semana y no entró esa idea. O sea, no la valoran a la idea de que dentro de unos 2 o 3 meses, si tenés la suerte de tener trabajo, el que va a valorar tu sueldo va a ser exclusivamente el patrón. Vos no vas a tener más discusión sobre tu capacidad de ingreso.
Sí, la pérdida de las instancias colectivas de trabajo, de representación, estas cuestiones, ¿no? Yo creo que en algunas cosas, mientras nos entretuvieron discutiendo la cuestión que también era muy grave, de las licencias, hasta incluso la reducción de un salario por enfermarse, creo que una de las cuestiones más terribles y que se vinculan con lo que decís que tiene la mal llamada precarización laboral nueva, llamada modernización, es el famoso fondo, el FAL, ¿no? Y esta cuestión de que, digo, quienes abogan y nos hablan de cuidar los recursos del Estado, por ejemplo, ahora se determina que son precisamente los recursos del Estado, que es el recurso de todos los ciudadanos, quienes abonan y pagan lo que tiene que ver con desempleo de alguien que es despedido, las cuestiones de los fondos que tienen que ver con la seguridad social y las posibles y futuras nuevas jubilaciones, que siempre fue complejo, que no era un sistema perfecto, pero que ahora se complejiza aún más. Creo que sí, que realmente viene a complejizar la cuestión del mercado de trabajo más que a favorecer. También nos hablaron de la industria del juicio, digo, así como nos han vendido la necesidad de bajar la edad de imputabilidad a los jóvenes en 14 años, cuando los hechos en manos de jóvenes son realmente muy chiquitos en términos porcentuales, sucede lo mismo con los juicios laborales. Digo, uno habla con empresarios y te mencionan que el cuello de botella de la complejidad de la cuestión laboral tampoco pasaba por los juicios laborales, aunque no digo y no niego que no haya aprovechamientos y cuestiones que resolver. Me parece que hay un arte ahí en entretenernos con algunas cosas todavía, mientras pasan otras cosas de fondo muy, muy, muy complejas y que no se avisora revisión por parte del gobierno de un proyecto de país que cuide nuestra industria, que refuerce otra vez la formación de oficio, las escuelas técnicas, oportunidades para los jóvenes, bueno, distintas cuestiones que realmente no se ven, incluso cuando muchísimos economistas, personas que saben de este tema de todos los colores y de todos los palos, por decirlo de alguna manera, lo advierten y hay como una negación al respecto. Es realmente preocupante. ¿Pero qué nos falta como estructura social, como modelo económico-político, vamos a decirle? Porque el Frente de Todos, Unión por la Patria o como quieran denominarlo, no solamente está el peronismo, hay otras expresiones con con otros nombres y otros pensares. ¿Qué nos falta para poder encontrar? Yo creo la solución la tengo, pero no estoy siendo escuchado. Para mí la solución pasa por retirar a los, a los gerentes de la pobreza que sumieron a la Argentina en lo que encontró Milei para hacer, para sembrar su mensaje. No estaría pasando porque la nueva conducción del PJ tiene el 90% de los gerentes de la pobreza dentro de las listas. Pero ¿qué nos faltaría para encontrar esa comunicación que alguna vez tuvimos con el pueblo para que nos entienda de que todo esto está jugando, porque no es un cuento nuestro? Esto en 6, 7 meses juega en contra del pueblo argentino. Yo creo, Fabián, que, a ver, que dentro del peronismo, dentro de lo que solimos llamar el campo nacional y popular y demás, creo que nos debemos discusiones enormes. Creo y sigo abogando en la unidad y en el trabajo conjunto. De hecho, estamos en tiempos de cambio de autoridades en el PJ. Me toca tener el privilegio de ser parte de esta lista de unidad y esperando, por lo menos a mí me va a encontrar y a muchos compañeros también, aún a nuestras diferencias, abogando por ser capaces de trabajar por limar esas diferencias y ser capaces también de llevar una propuesta, primero de volver a estar aún más cerca de lo que hemos estado, de la comunidad y del pueblo argentino que la está pasando muy mal, y ser capaces de tener las discusiones que tenemos que tener, de volver a enamorar, ¿no? De volver a llevar una propuesta y una esperanza a la comunidad que implica, por supuesto,
revisar muchísimos aciertos y muchísimos errores que hemos cometido, porque los hemos cometido, pero creo que tenemos que ser los dirigentes, las dirigentes, los responsables de estos espacios, ser capaces de encontrar el camino en unidad y trabajando juntos, porque el pueblo argentino lo merece y tenemos que ser capaces. Creo que Mercedes es un ejemplo de eso, aún con nuestras diferencias, de trabajo mancomunado y en equipo. Yo sigo apostando a ello porque creo que las divisiones nos restan. Con esto digo, no solo en una lista del PJ, no solo en un acompañamiento y en una alianza como la que tenemos hoy en el Consejo con espacios distintos dentro de lo que se llama el oficialismo, no dejar de discutir y pensar, nada, en una charla y en un trabajo sincero de realmente ser menos mezquinos cada uno de su espacio y pensar en una alternativa, volver a escuchar, volver a estar cerca y ser realmente una alternativa y formar parte de una nueva esperanza para el pueblo argentino y para la ciudad también. Yo espero que tengas razón por el bien del pueblo argentino y fundamentalmente por el bien del peronismo. Mi entender es que si las decisiones siguen pasando por San José 1111, estamos condenados a una nueva derrota. Yo creo que la capitana de la derrota es Cristina Fernández de Kirchner, el inútil de su hijo, que gobernó el PJ de la provincia de Buenos Aires durante 4 años, hizo 3 reuniones en 4 años, y las 3 reuniones los hizo para ver si podía quedarse con el mandato de nuevo con el PJ. Creo que esas actitudes son las que nos llevaron a que la gente nos dé la espalda. Yo sigo hablando con la gente nos sigue diciendo, a mí en lo personal, sabiendo mi identificación política, de que mientras sea Cristina la que siga gobernando el peronismo y el espacio nacional y popular, no van a volver. Yo creo que es una instancia nueva donde todo tiene valor, lo que se ha hecho, la compañera Cristina como alguien más también y con muchísima trayectoria, que son muchísimos espacios que tienen que ser tiempos, insisto, de revisiones, de cambios, pero que el camino es seguir trabajando todos juntos. A eso apuesto. Creo que hay muchas formas del hacer política que hay que revisar, también en los espacios tradicionales y en los espacios también desde dentro del peronismo. Creo realmente que nadie sobra, pero que tenemos que ser capaces, insisto, de cada uno abrirnos y trabajar por una agenda, por puntos en común en la diferencia y poder ser capaces de eso, no tener miedo a cambios, no tener miedo a alianzas, no tener miedo a sumar y revisar también las formas, insisto, del hacer política de nuestro espacio y del partido y demás, sin abandonar nuestras banderas, al contrario, recuperándolas y ser capaces de trabajar. Yo sigo creyendo que juntos y creo que tengo esperanza y pondré todo lo mejor de mí para que eso ocurra. Sí, yo no discuto de que todos son valiosos porque si están donde están, algo habrán hecho para llegar ahí. O sea, nadie llega a los espacios por un sorteo de lotería. Pero también entiendo de que los procesos, y vos esto lo entendés mucho mejor que yo desde tu profesión y desde tu conocimiento, hay procesos históricos y procesos sociales que tienen un principio y tienen un fin. Creo que hay que saber entender que el proceso de conducción de ciertas y determinadas personas, el pueblo ya le dijo que no, y no fue una vez, fueron 3 veces. 3 veces consecutivas le dijeron que no, a esa manera, a esa forma y a esas personas. Porque entendamos que la lógica del pensamiento del pueblo argentino es presidencialista y personalista. El hecho de los nombres es importante. Uh-huh. No es lo mismo que conduzca a Juan de los Palotes, que conduzca a Milei o que conduzca a Cristina. La identificación de la persona que está al frente de la conducción de un determinado modelo es importante para el argentino o para la argentina, para el votante común. Sin echar a nadie, saber encontrar las formas como para que ciertos y determinados gerentes de la pobreza, que fueron los que nos trajeron hasta acá, sepan entender que tienen que quedarse en un lugar de expectativa, de asesoramiento, llamémosle, pero no volver a ser primera figura donde eso lleva a que perdamos las elecciones otra vez.
Yo abogo, como te digo, porque podamos ser capaces, de hecho, como peronismo, esta lista, vos conocés del Ujú. tema, y esta lista que integro y que integramos muchos compañeros Sí, y el compañeras de distintos 85% es espacios, de la cámpora. yo creo que que es muy amplia, que la mayoría de los espacios peronistas, todos los espacios peronistas vinculados a la sociedad, agrupaciones y demás, tienen lugar. Yo la entiendo más amplia y más mezclada y más diversa que otras instancias y otros momentos de lista del peronismo. Esa es mi opinión, podemos disentir o La no. respeto. Y en ese sentido abogo y trabajaré porque, de hecho, permitime pasar el chivo ya que estamos y Sí, sí. comentar que este sábado a las 7 de la tarde en el Club Comunicaciones se presenta esta nueva lista de unidad peronista en la ciudad y que prontamente Que también cerraron las puertas para que haya una interna. estamos Porque no pensando, dejaron, no dejaron que haya interna. no La solo lo definiría famosa como no lista de dejar. unidad, somos peronistas hace mucho tiempo, sabemos el peso que tiene la Junta Electoral, y de la Junta Electoral dijeron que en Mercedes no había lista opositora. Mirá, yo lo que te puedo decir al respecto es todos los sectores trabajamos con los avales, trabajamos mucho por esta nueva etapa del peronismo. Creo que el objetivo primordial que teníamos y que tenemos, y en lo personal, y te voy a hablar por lo menos de la agrupación de la que formo parte, la agrupación 17 de octubre, nos parecía importante que el posicionamiento de nuestro gobernador, de Axel Kicillof, que tenía que ver con la fórmula completa acompañado por Magario, fuera respetada, en lo que tenía que ver con, bueno, esto, los acuerdos y las divergencias, el alcance de acuerdos entre las distintas posiciones. Entendimos todos juntos que, habiéndose logrado eso, era importante seguir trabajando juntos, que insisto, con nuestras diferencias, sucede en el bloque, sucede el peronismo de Mercedes, que no sucede en otros distritos, insisto, más allá de nuestras diferencias, que hasta ahora se vienen trabajando para adentro como corresponde, y espero que cada vez eso se profundice en términos de más espacios participativos, y espero lo mismo de esta nueva etapa del PJ. Digo, no ha ocurrido en otras localidades, que sí, ha habido internas, creo que venimos trabajando en eso, venimos trabajando bien, y yo celebro que a este momento hayamos logrado una lista de unidad que yo entiendo muy representativa de las distintas corrientes del peronismo en la ciudad, puedo equivocarme, pero es mi apreciación, y que espero y trabajaré para que las instancias de discusión, de trabajo en el PJ de Mercedes siga siendo no solo una lista de integración muy diversa dentro de lo que es el peronismo, que así la entiendo, sino para que nos demos estas discusiones, que habrá quienes piensen como vos, habrá quienes pensemos distinto, pero que realmente se den discusiones en las bases y podamos primero trabajar por volver a abrazar al compañero, a la compañera, al vecino y al vecino que no la está pasando bien, más de lo que estamos cerca hoy, que podamos oír, que podamos poner la mejilla, que seamos capaces de reconocer errores y de construir una alternativa que nos permita hacer gobierno nuevamente a nivel nacional, que nos permita sostener la provincia de Buenos Aires y nos permita con madurez, que es lo que espero, podamos ser capaces de ser una alternativa para que sea el peronismo en amplitud, en forma diversa, pueda seguir conduciendo los destinos de nuestra ciudad. Eso es lo que pienso, por eso acepté ser parte de la lista y aceptar la vicepresidencia, y en ese camino me encontrarán. Cuando entienda si esto no sucede, que espero siga sucediendo, tomaremos cada espacio y además las decisiones que debamos tomar, pero creo que va a seguir siendo trabajar por todos juntos. Digo, mira, volviendo también al Consejo, la oposición ha demostrado, y pasó ayer con un montón de cosas que sucedieron en el Consejo Deliberante, que son un único bloque, aún en sus diferencias como bloque opositor, en cuestiones casi impensadas, como por ejemplo encontrarnos ayer, que parece simbólico, pero que por ejemplo, Vecinos por Mercedes y el radicalismo se abstengan de un membrete oficial vinculado a la grandeza de la patria, cuando hoy lo dijimos en la sesión ayer y hoy también dimos un montón de ejemplos de que estamos lejos de la grandeza con lo que está pasando con nuestra comunidad y con el hambre del pueblo argentino, y te encuentras con una unión cívica radical y un vecinalismo que se abstuvo frente a eso y que rechazó un membrete que recuerda que estamos a pasos y viviendo el año de los 50 años del golpe cívico-militar. Eso parece impensado y sin embargo, digo, aún en cuestiones que son parte de nuestra historia y que creíamos
saldada como discusión, toda la oposición se alinea, yo espero, no sin callarnos, no sin limar las asperezas que se tengan que limar internamente, seamos capaces como peronismo y como campo nacional y popular de seguir juntos trabajando porque es urgente y es lo que debemos hacer para nuestra comunidad y para el pueblo argentino también. Te dejo una propuesta para que se la acerques al nuevo presidente del PJ Mercedes, para que tenga un poquito más de... Reconozco y valoro tu honestidad intelectual, tu trabajo y tu esfuerzo. Lo digo públicamente porque te lo he dicho a vos en privado. Reconozco siempre y valoro tu honestidad intelectual y tu gran capacidad de trabajo. Abogo por tu intermedio que se lo digas al nuevo presidente que el sábado va a ser entronizado en el PJ Mercedes, que por lo menos tenga más de 2 convocatorias a sesiones del Partido Justicialista. En los 8 años que gobernó Juan Pablo López como presidente del PJ, se reunieron 4 veces. Las 2 veces que se entronizaron las listas y las 2 veces que tuvieron que llamar a elecciones. 4 veces en 8 años. Esa fue la actividad del PJ Mercedes en los últimos 8 años con la presidencia de Juan Pablo López. Te dejo la propuesta para que se la tramite al presidente, que por lo menos el PJ, en los próximos 4 años que a él le toca gobernarlo, por lo menos cumpla con el mandato de la Carta Orgánica del partido. Transmitiré y se lo podés transmitir vos también personalmente si te acercás a la presentación de la lista. No me está dejando hablarle últimamente, no me está dejando hablarle invitado, mucho. Pero permitime, Fabi, disentir en algo porque fui protagonista de eso también, que hubo más actividades del PJ en instancias. A mí me ha pasado incluso... Una cosa son las actividades y otra cosa es la convocatoria a sesiones del PJ. El PJ tiene un órgano directivo y un órgano consultivo. Se debe llamar, como dice la Carta Orgánica, por lo menos 2 veces al mes. Dejemos de que no sea 2 veces al mes, pero por lo menos que cada 2 o 3 meses llamen y convoquen a las autoridades del partido y que no sea solamente la decisión de una persona y los demás sigan como perrito faldero al presidente. Bueno, por eso ahí podemos no estar de acuerdo. Digo, incluso la composición de esta lista no fue decisión de una sola persona, todas las agrupaciones pudieron ser parte de la discusión también. Se viene una nueva etapa, insisto, yo creo que todas las críticas, todas las propuestas también son y serán bienvenidas. Y insisto, seguiremos trabajando por estas cuestiones. Me parece que, nada, invitarte, ya se vienen pensando incluso, además de la presentación de la lista, un encuentro, un plenario para trabajar, para discutir en los primeros días de mayo. Y la agenda está abierta y parte de la decisión de este año tiene que ver con que esa agenda se construya también participativamente. Así que yo creo, abogo por la construcción. Seguramente se cometieron errores en la estructura del PJ y en otras estructuras también, pero bueno, la idea es mirar para adelante, revisar cuestiones también. Y así que bueno, más que invitado al lanzamiento de la lista del sábado, y donde también, ¿no?, en los espacios de discusión se puedan hacer aportes y miradas como la tuya, como la mía, como la de muchos compañeros y compañeros hoy afiliados al peronismo y todos aquellos que sientan que es ese espacio vinculado al peronismo y el espacio nacional y popular, un espacio que pueda ser alternativa para construcciones futuras, que desde las bases podamos discutir. Yo sigo creyendo en eso, seguiré poniendo mi esfuerzo en eso. Sí, yo sigo abogando desde mi lugar, más allá de la disidencia. Entiendo que, como dijo el general, el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Yo sigo en esa postura, me considero un peronista doctrinario, sigo la doctrina dentro del marco de lo que puedo. Y lógicamente, si las autoridades van a ser entronizadas el sábado, continuaré con mi pensamiento peronista y en ese marco acompañaré a las autoridades que inclusive en la disidencia, creo que en las antípodas del pensamiento de la Cámpora. Reitero, el 85% de la lista está integrada por militantes de la Cámpora, que a mí en lo personal no me representan, pero como también dijo el general, peronistas somos todos, no existe el peronómetro, por lo tanto, si ellos se consideran peronistas, así será.
Ellos tienen hoy el comando político del partido y así lo respetaré, porque siempre fui respetuoso de las instituciones, inclusive en la disidencia. Y espero que, vuelvo a repetir, confío en tu honestidad intelectual, en tu gran capacidad de trabajo y espero que el peronismo a futuro, con tu vicepresidencia, tenga una presencia mucho más significativa en la realidad política y social de la ciudad. Yo te agradezco los piropos personales, pero lo que digo es, creo que si uno revisa y mira la lista, hay compañeras y compañeros de muchísimos espacios, no solo de la Cámpora. Me vuelvo a sumar porque ya formaba parte de la estructura del PJ, porque creo que, insisto, que aún con diferencias, porque las tengo, es desde adentro la discusión. Creo que así se planteó, las decisiones que se tomaron hasta acá, como incluso la propia organización del acto, presentación de la lista y los porvenir fueron realmente participativas con todas las organizaciones, donde te puedo decir, porque estuve, el presidente del PJ, Juani ha sido uno más, de verdad te lo digo, uno más en las decisiones a tomar respecto del acto, hasta del uso de la palabra, de la organización y demás. Y bueno, esto, que vengas vos, que venga todo compañero peronista y compañera peronista y aquel que se siente identificado con las banderas de nuestra doctrina, con la justicia social que tanto se demoniza hoy, que yo voy a trabajar fuertemente porque sea una etapa de mayor apertura y de discusión para poder seguir trabajando juntos, que creo que es el camino. Hoy no podemos seguir pensando en divisiones con la realidad de la comunidad mercedina y de todo el pueblo argentino. De verdad me parece que tenemos que trabajar fuerte para volver a dar esperanza y ser una alternativa, primero para acompañar un momento difícil como que se transite y poder hacer alternativa de gobierno en 2 años. Como siempre nos quedaron un montón de cosas en el tintero, pero el programa es de 1 hora. Como siempre verán que me puede preguntar lo que quieran, porque... Sí, yo por eso siempre resalto tu gran capacidad de trabajo y fundamentalmente tu honestidad intelectual, porque si bien los que se sientan en tu lugar o los que se sientan en mi programa saben de que no hay nada pactado previamente, siempre dentro del marco del respeto y dentro del marco de darle lugar al otro a que diga lo que piensa, yo digo lo que pienso. Muy bien. Por lo tanto, todos los que se van a sentar acá este año, como lo hicieron en años anteriores, saben que esa es la única regla. O sea, tienen la libertad para decir lo que quieran, pero yo también tengo la libertad para preguntar lo que quieran. Por supuesto. Te agradezco enormemente, como siempre, que me hayas acompañado en el programa. Cada vez que te invito, que no se superponen los horarios, siempre estás. Así que muchísimas gracias. Los últimos segundos del programa son para vos. No, agradecerte la oportunidad también de estar. Y me parece que, insisto, que tenemos que ser capaces, como vos decís, en el marco de la libertad y del respeto, ponernos de acuerdo, disentir. Esto es parte de lo que ocurrió hoy en la charla nuestra. Y nada, volver a invitarte el sábado a la presentación de la lista del PJ, a cada ciudadano y ciudadano que nos quiera acompañar. Y se viene una nueva etapa, insisto, dentro del peronismo, que me encontrará trabajando en eso y también a disposición de la comunidad, en la responsabilidad que me dio el pueblo de Mercedes en los 2 años que me quedan como concejal, que espero poder seguir trabajando y ojalá volvamos a recuperar un consejo deliberante en el marco del respeto para seguir trabajando con responsabilidad por la función que nos dio el pueblo de Mercedes. Así que gracias al dueño de casa, al medio que hoy nos aloja y a tu programa. Nada, siempre que pueda, aquí estaré. Bueno, a todos los que están del otro lado, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos, por hacer posible desde la técnica con este nuevo espacio que has generado. Sabemos que has puesto una gran inversión para que esto... Culpa tuya que das ideas. A todos los invito el próximo miércoles a partir de las 21 horas. Volveremos a estar aquí con un nuevo invitado haciendo esto que dimos en llamar Radar de Noticias. Cada vecino trae su voz, una pregunta,
este rumor. Un mate tibio, la opinión. La plaza llena de color. Nadie decide quién tiene razón. Se va mezclando el corazón. Mercedes, y hay aquí ahora. Todas las voces hacen la obra. No hay una sola verdad que nos ordene. Somos mil miradas que se mueven. Mercedes, ya súmate ahora. Vení que el barrio se enamora. Cada palabra que tiras al aire va pintando el mapa de este baile. Ella te canta su versión. Él la contesta con humor. Cruzan miradas, nace otra voz. Se arma otro cuento alrededor. Un clic, un hola, la canción. Desde la casa hasta el salón. Lo que vos digas tiene valor. Trae tu pregunta, tu renglón. Mercedes, y hay aquí ahora. Todas las voces hacen la obra. No hay una sola verdad que nos ordene. Somos mil miradas que se mueven. Mercedes, ya súmate ahora. Vení que el barrio se enamora. Cada palabra que tiras al aire va pintando el mapa de este baile. Si vos lo ves distinto, mejor. Otra ventana para el mismo sol. Vení cerquita, trae tu color. Que la ciudad late con tu motor. Mercedes, ya hay aquí ahora. Todas las voces hacen la hora. No hay una sola verdad que nos encierre. Juntos este cuento siempre se aprende.